Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este podcast, a tu ritmo, el dedicado al mundo de los corredores y corredoras populares, y que además en esta ocasión, bueno, va a ser especial como toda la semana. Siempre digo lo mismo, ¿verdad, Chema? Pero siempre es especial, Luis. ¿Qué tal? Es especial. Muy buenas. Queremos, antes de nada, agradecer a todas esas personas que nos siguen, que siguen escuchándonos y que además en muchos casos interactúan en el chat de Telegram, ¿no? Ese chat que tenemos llamado A Tu Ritmo Chat en Telegram, y que nos dejan comentarios, pero también nos gustaría que además nos dejéis comentarios y likes y cosas así en las plataformas donde nos escucháis, porque eso nos ayuda a que tengamos más visibilidad y sigamos creciendo, o al menos no menguemos, que es también muy importante hoy en día. Y bueno, de hecho vamos a hablar mucho de eso en el día de hoy, ¿no? De crecer y de decrecer y de la gente que se apunta o no se apunta. Y de mantenerse, que es lo importante. Hay que mantenerse y crecer un poquito, así que sí, se agradecen mucho esas valoraciones. Las 5 estrellitas en Spotify, que si no las conocéis, molan. Se puede puntuar cada podcast con hasta 5 estrellitas, así que, oye, siempre viene bien. Y luego también en el caso de Apple Podcast, por ejemplo, pues también, ¿no? Que nos podéis poner comentarios o estrellitas, lo que es al podcast completo, no solo a los episodios. Bueno, la verdad es que los que usáis cada una de estas plataformas ya sabéis cómo se puede ayudar y apoyar a los creadores de podcast, creadores de contenido, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de eso. Creadores de contenido, sí. Bueno, tú y yo, Luis, tenemos una teoría acerca de ese, o sea, ese término. A mí me parece que los creadores de contenido son personas que crean contenido interesante para divulgar, para entretener. Otra cosa es que haya se meta en el mismo saco a personas que dicen llamarse o se consideran creadores de contenido y no crean contenido. Básicamente, como mucho, copian contenido de otros o comentan contenido de otros, pero ellos no crean contenido. Pero bueno, nosotros, comunicadores vamos a llamarnos. Justo, yo prefiero llamarme comunicador, siempre lo he dicho. Comunicadores, sí. A ver, lo que nosotros hacemos es dar voz, y a veces, de vez en cuando, pues se cuelan opiniones personales, pero bueno, dar voz a todos y todas los que participan en el mundo del running, sean corredores, sean organizadores, sean marcas, sean, bueno, lo que sea. Todo lo que el universo runner. Nosotros hoy vamos a utilizar un formato tertulia, se puede decir, o charla, porque nos acompañan dos amigos que vamos a presentar ya, y luego quiero que sea Chema el que plantee el enfoque de este tema, ¿no? Que tiene que ver con cómo ha evolucionado el running en las últimas décadas y cómo puede evolucionar en el futuro. Pero primero quiero saludar a una persona que está a mi lado, que ya no es la primera vez que está en este estudio casero, ¿no? Y que, por cierto, los que veáis esto en YouTube vais a poder ver, porque está aquí a mi vera, que es David Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Aquí creando contenido. Y comentando contenido. Y de mucha calidad por parte de David. Y el continente es muy bueno. El contenido, pues ya. Hombre. Aquí, pues bueno, que además vive muy cerquita de aquí, y entonces, pues bueno, hemos dicho, acércate, venga, y así pues lo grabamos. Veis que está aquí muy cerquita de mí. No es que este despacho, estudio de grabación esté muy acondicionado para que estén aquí 2, 3, 4 personas, vamos, 2 lo justito, y aquí está aquí a mi lado, y así, bueno, por lo menos también le podemos escuchar muy bien la gente que no nos esté viendo en YouTube. Eso, que también tenéis la opción de vernos en YouTube y de consumirnos en YouTube, porque hay gente que también puede escuchar en YouTube sin tener que vernos, ¿no? O sin querer vernos, o sea, que me parece también estupendo. O nos pueden ver sin escucharnos, lo cual no entiendo por qué querrían hacerlo, pero se puede. Sí, también se puede. Canal de YouTube de A Tu Ritmo Podcast, ya lo sabéis. Y en este caso no está con nosotros y no lo vais a poder ver, los que estéis en el YouTube, pero vais a poder escucharle perfectamente. Está con nosotros Juan Carlos Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, David, Chema, Luis, audiencia. Bueno, encantados. Él ya ha estado también en alguna ocasión en el podcast, en el pasado, pero el motivo de que estén aquí es que son personas que llevan muchos años corriendo y muchos años en el mundo del running, ¿vale? Así que de eso van las cosas. Quiero deciros antes de empezar que
que hemos estado alguna semana por ahí perdidos por el tema de los festivos en Madrid, que nos sirve de excusa perfecta para no hacer el programa básicamente cuando estamos muy ocupados. Tenemos más vacaciones que los Reyes Magos, Luis. No, bueno, es lo que quiere la gente. El problema es que las vacaciones, está aquí haciendo el gesto de que tenemos mucho morro o mucha cara a David Plaza. No, el tema es verdad que tenemos muchísimo trabajo y, mira, sin ir más lejos, la semana pasada fue festivo en Madrid, pero estuve currando todo el día. Lo que pasa es que no hubo opción de grabar a tu ritmo. Yo estuve en la playa. Pues mira que yo luego me fui a Londres. Otra cosa, pero... Yo luego me fui a Londres 2 días a ver un conciertazo. Ya la gente que escuchó el audio de la newsletter del viernes de A tu ritmo, sí, James, un grupazo James. Sí, señor. Es como te digo. Claro, tú escuchas siempre. Además, tú has aparecido también en el vídeo, en el audio de la newsletter, David. Eso... Sí, hombre, te hicimos una entrevista para hablar el día del maratón. Sí, antes del maratón, para hablar para ver cómo era el curro de un DJ en una gran carrera. Bueno, pues eso, hoy vamos a contar muchas historias y David y Juan Carlos, que llevan muchos años corriendo, nos van a contar también cómo han visto toda esta evolución del running. Y ahora Chema nos va a plantear también el enfoque tan curioso y espectacular que vamos a hacer de este tema. Así que arrancamos con otro ritmo. Vamos allá. Esto es A tu ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Bueno, ¿cómo surge la idea, Chema, de tratar este tema y de invitar a dos personas que llevan muchos años corriendo también? Pues a ver cómo le ponemos un poquito de orden a esto. Creo que surge en dos lugares a la vez o en dos conversaciones a la vez algo distintas. Hay una que es como de fondo, que en A tu ritmo ha salido 1000 veces. De hecho, esta temporada no hace tanto hemos hablado de ello. Yo mismo hice un pequeño estudio acerca del número de finishers y el tiempo que dedicaban a ello y demás del Maratón de Madrid, ¿vale? Para analizar. En este caso lo hice para intentar encontrar si los cambios en el recorrido habían hecho efectivamente que fuera un maratón más rápido o no. Pero bueno, al final los datos dicen muchas cosas y no siempre son fáciles de interpretar, pero una cosa que sí decían era que el número de finishers y por lo tanto de inscritos al maratón, pues ha sufrido fluctuaciones en los últimos 10 o 12 años y no está, digamos, en su mejor momento, ¿vale? Hablando en el caso característico del Maratón de Madrid. Esto, si lo llevamos algo un poco más amplio, dice que aquella tendencia de la que se viene hablando mucho y hemos hecho tertulias y en el podcast de Corredor, que también presenta Luis, se han hecho tertulias con expertos acerca de si el fenómeno del running, la burbuja se pincha o no se pincha, hay más carreras, menos carreras, más inscritos, menos inscritos. Artículos que hemos visto publicados en medios de comunicación nacionales que hablan de manera alarmista del tema. Bueno, pues hay como un mar de fondo que siempre se va a hablar de si el running está más o menos de moda. Y esto se cruza con una conversación en un grupo de WhatsApp con Juan Carlos y con 2 o 3 amigos más que hemos compartido carreras y que hemos hecho un grupo allí de amiguetes que charlamos un poco de todo en WhatsApp. Pues Juan Carlos y Pedro y José Antonio, que 3 de los amigos que están en el grupo, empezaron a hablar de sus batallitas de cuando empezaron a correr el Maratón de Madrid. Vale, ya, ahora entonces le dije a Juan Carlos, digo, eso quiero que nos lo cuentes, creo que es muy interesante, por un lado, saber cómo era el running hace, pues, 20 y tantos años, que yo, por ejemplo, no lo conozco, ¿no? Y que, de alguna manera, explica por qué las tendencias en el running van cambiando. Entonces, con todo esto, le dije a Luis, oye, pues ¿por qué no hacemos una tertulia que no sea de abuelos cebolleta, que no sea de nosotros contando batallitas y contando un poco cómo es? Digo, ¿por qué no utilizamos todo lo que sabemos entre los 4 para intentar averiguar qué está pasando con el running en este momento y qué puede pasar en el futuro, ¿no? Si, oye, la gente apunta a carreras o no, si nos tenemos que ir todos de este sector porque se va a quedar despoblado, si va a mejorar el número de inscritos, si va a haber más gente, menos corriendo. Bueno, pues un poco esa tertulia. No vamos a resolver el enigma probablemente, pero por el camino espero que aprendamos cosas y, oye, pues charlemos. Pero lo bueno de todo esto es que al final, teniendo en cuenta los perfiles de las personas que estamos participando en este episodio, vamos a darnos cuenta de cómo ha sido la evolución de lo que llamamos running, ¿no? Que no deja de ser el atletismo popular o el atletismo de carreras de calle, ¿no? Y
no vamos a retrotraernos, bueno, es verdad que podríamos hacerlo también, ¿no? Aquí con David, ¿no? Al año 78, aunque tú eras muy joven en aquella época, David, ¿no? Pero sí podríamos hacerlo, ¿no? Porque también sabemos cómo ha sido. Tampoco queríamos traer a alguien representante del primer maratón de Madrid, que hemos tenido miles, ¿no? O la primera media maratón de Moratalaz, esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos dibujar ¿no? Podemos hacer una fotografía, yo creo, bastante fidedigna de cómo es, cómo ha sido esa evolución del running y cómo puede ser en el futuro, porque tú me decías hace unos días, Chema, ¿no? Joder, al final, si te das cuenta, el running comienza con el llamado footing, ¿no? Que importamos desde Estados Unidos, las primeras carreras que se importan desde allí, después de que en los años 70 pues fuera un boom tremendo, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo con el tema de las maratones y con aquella pelea de gigantes, ¿no? Por ganar los maratones más populares de Estados Unidos, cómo se importa aquí, cómo empiezan las carreras, los años 80, los 90, ahora hablarán ellos de cómo eran sobre todo esas carreras. Los 2000, con la crisis de 2008, resulta que empieza el boom del running mucho más popular, ya no son solo los corredores que van a las carreras, ¿no? Que era todo mucho más minoritario y muy poquitas mujeres corriendo. La crisis provoca un boom del running, provoca después en la siguiente década, 2010-2020, un subidón tremendo, una burbuja según muchos, yo creo que no es una burbuja, ya lo sabéis, y posteriormente pues llega el COVID y aquí las cosas han cambiado otra vez porque es otra crisis en el fondo, ¿no? En este caso crisis sanitaria y económica que nos ha llevado quizás a cambiar no tanto las motivaciones para correr o el hecho de que corra más o menos gente, sino ha tocado de lleno al sector como tal, ¿no? Desde el punto de vista de industria, si quieres llamarlo así, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que todo esto es running evolucionado, pero lo básico es que seguimos corriendo, David, ¿no? Sí, yo creo que el running, bueno, nunca lo llamo así, pero bueno, hoy me adapto. Sí, bueno, goza. El atletismo popular, sí. Sí. Yo creo que goza de buena salud. O sea, es cierto, a mí me gusta ver siempre los inscritos a carreras y casi todas, sobre todo en Madrid, que es donde vivimos, pues han bajado. Han bajado no mucho, no se han despeñado, pero han bajado pues es un 15%, un 20%. ¿A qué se debe? Bueno, pues puede ser un poco el hartazgo también. Bueno, lo primero, lo lógico es que al haber tantas carreras, pues bueno, el público se dispersa un poco y a lo mejor esta que has corrido 145 años, pues te apetece probar otra diferente que es nueva y que está un poco más a las afueras o en un pueblecillo que siempre pues nos gusta muchísimo. Entonces, pues claro, ese público corredor que se inscribe, que paga su inscripción, se ha dispersado un poco. Entonces, pues creo que se va a mantener, o sea, que ya no va a bajar más y creo que se va a mantener. Subir, pues ya, no sé, no lo veo. No lo veo. ¿Cuándo empezaste a correr tú? Yo tengo un dorsal por casa, o sea, empecé a correr antes, pero tengo un dorsal en casa del año 78. 78, mira, yo decía bien, que mira, lo has acertado, sí, pero que podíamos retrotraernos hasta el año 78. ¿Y qué carrera es esa? Por curiosidad. Una que había por el barrio de Salamanca, que pasaba, era el salida y meta en el Palacio de Deportes. Ajá. Y luego ya empecé con el trofeo José Cano, la primera edición, y bueno, no he corrido todas, ni muchísimo menos. Pero bueno, empezaste a correr carreras en ese momento, que era justo el inicio del no, pues no se puede llamar del hobby del running para mucha gente, ¿no? De la popularización del atletismo en las calles y no solo para los atletas de élite que competían en Juegos Olímpicos o en las pistas en general, ¿no? Bueno, sobre todo llama la atención cómo hemos cambiado el material. Antes corríamos con cualquier zapatilla de tenis. Eso ya. Y ahora parece que el pronador, el supinador, en fin. Pero viviste ese primer empuje del running, a mí me parece que vamos a llamarlo así para no liarnos, en los años 70 en España. Juan Carlos, ¿tú desde cuándo llevas corriendo? Yo empecé relativamente tarde a correr, como a los 26, 27 años, así carreras, digamos, populares. Bueno, yo siempre he sido popular, lo sigo siendo, evidentemente. Y la primera carrera, así un poco ya oficial, entre comillas, fue el prolegómeno de lo que es ahora la media maratón de Madrid, que empezó en el 2001. Pues antes había un circuito, que era el circuito de 20 kilómetros, que en su momento no era ni siquiera media maratón, eran 20 kilómetros, que se corría en Madrid, Valencia, Zaragoza, yo creo, tal. Y bueno, en el 95, eso fue el año 95, y a renglón seguido el maratón. Y ya, de alguna manera, pues ahí comenzó mi idilio con el maratón de Madrid, con el Mapoma, porque desde el año 95 hasta ahora, pues he corrido todas, menos, quitándola del año de la pandemia que suspendieron, pues menos 3. Y de esas 3, 2 he estado en organización dentro de Mapoma, preparando grupos de entrenamiento y demás. O sea que
con mucho la prueba que más veces he hecho y demás. Y bueno, hilando el principio de lo que habéis comentado de, bueno, evolución, concretamente, bueno, en el Maratón de Madrid, lo que yo sí puedo contar es el Maratón de Madrid en su momento, a finales de los 90 y principios de los 2000, yo recuerdo bien, porque además todo eso lo tengo anotado y demás, que llegó a ver de finisher en meta 12.000, 13.000, 12.000 y pico, 13.000 corredores, que en su momento hubo algún año que eran los mismos corredores que todo el resto de maratones juntos en España, de finisher estoy hablando. Que ahora suena un poco increíble, ¿no? Porque ahora ha cambiado un poco, digamos, un poco bastante, la polarización, ¿no? Ahora nos hemos ido al Mediterráneo y a Sevilla también básicamente, y ahora pues Madrid ya es tercera, cuarta y demás. Entonces, bueno, y el número, por ejemplo, de finisher que hay ahora en Madrid desde hace unos años que se ha estabilizado más o menos, está entre 7.000, 8.000, más o menos se ha estabilizado. Tiene el dato del último, ¿no, David? Sí, lo tengo aquí, 7.413. Sí, pero ha ido por ahí, ¿no? Los últimos años, 8.000, 7.000. Sí, ¿no? Este año ha subido el anterior porque después de la pandemia sí que Mapoma pegó un pequeño bajón y se quedó en 5.000, pero este año ya es una cifra más normal, más habitual, 7.000. Sí, Juan Carlos. Exacto. Sí, entre 7.000, 8.000 y pico y tal. Que junto, claro, ahora como se hace desde hace unos años, pues con la media y con el 10, claro, pues sería prácticamente a los 30.000 y demás. Y hablando de recorridos, no sé si ya nos metemos en el ajo con eso o no. Sí, lo que quieras. Madrid es una ciudad viva como todas las ciudades del mundo, entonces, obvio, si queremos hacer circuito de Mapoma a una vuelta, que es lo que más, pues entre obras, no obras, luego quitaron lo del Retiro, que le quitó un poquito de magia, porque a mucha gente le molaba mucho llegar al Retiro, que es para muchos ha sido y es el lugar de entrenamiento. Yo recuerdo un año en el que tengo mi mejor marca, pero claro, estamos hablando de la historia del 99 por ahí, que la meta estaba en Neptuno, en la vuelta de Neptuno, entre Neptuno y Cibeles, pero estaba ahí la meta. Sí. Y Cibeles también se ha ido cambiando los recorridos. Bueno, y este año sí que ha habido 4 o 5 pequeños cambios, o no tan pequeños en el recorrido, que en general yo creo que lo han suavizado un poquito, quitando a mi gusto un poquito el final, el tramo final, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y yo creo, también hablando en relación con lo que decía David, no sé, yo creo que sigue habiendo buen ambiente y buena generación de corredores. Yo cada vez veo más. Lo único que muchas carreras han bajado en cuanto a finisher, efectivamente, pero yo cada vez veo más carreras. Además, yo soy, lo sabéis, de los que se apunta a todo lo apuntable, a todo tipo de distancias y a todo tipo de carreras. Y yo muchos fines de semana corro 2, 3. Y bueno, que palpo un poco también esa sensibilidad de finishes y demás. Y sí que me he dado cuenta que en algunas ha bajado efectivamente ese 10, 15, 20% de tal, pero es que hay más carreras que antes. Ahora muchísimas carreras, pero muchísimas. Entonces sí que la gente varía, cambia, prueba, sale de Madrid, sale de las grandes capitales, va a otro tipo de carreras. En tu caso, David, tú sí que has vivido todos estos cambios porque has estado desde el inicio, ¿no? Eras muy joven cuando corriste la primera carrera, supongo, ¿no? Sí, pues no sé, tendría menos de 10 años y bueno, es que justo estaba pensando una cosa, que cuando estaba dentro de la carrera de la mujer, yo trabajando, pues las inscripciones se agotaban en una semana o menos, y 3 o 4 meses antes. Y el otro día, por curiosidad, entré en la web y 5 días antes de la carrera te podías inscribir, cosa que, bueno... no sé si se ha cambiado de todas formas el número... Y luego el número es tremendo, o sea, la carrera es un espectáculo maravilloso, pero antes era brutal, como en 5 días se agotaban todos. De todas formas, en el caso del Maratón de Valencia, por ejemplo, ha batido récord. O sea, ha agotado antes que nunca los 33.000 dorsales, que es además el número récord también de inscritos en la prueba. Bueno, en cualquier maratón en España, evidentemente. Sí, eso es otra liga. Por eso digo que al final, un poco lo que decía Juan Carlos con respecto a la participación y demás, yo creo que ha cambiado un poco la forma en la que nos apuntamos a las carreras y la elección de las carreras. Pero... en el caso de Valencia, la verdad es que no tengo las cifras reales aquí de crecimiento de participación internacional, pero cada año siguen creciendo. Y es verdad que en el caso de Valencia, uno de los motivos por los que ha crecido tanto y tiene todavía mucho margen para crecer es que la carrera está muy bien vendida fuera y porque además ciertas características de la prueba que destacan los propios organizadores y que a muchos, sobre todo en España, no les gustan, ¿no? Que es el hecho de que es una carrera rápida y sobre todo de que hay que llevar
a africanos que corren muy rápido para batir récords y no sé qué. Eso es algo que a ciertos corredores populares no les va, ¿no? Y le dicen, no, es que esto hay que centrarse en el corredor popular, ¿por qué centrarse tanto en el otro? Bueno, pues al final todo eso hace que igual en otros países que sí que miran más por eso, pues les atraiga una carrera como esta, y al final el incremento de participación extranjera es brutal en el caso de Valencia, y es uno de los principales motivos por los cuales la carrera está creciendo tanto y está subiendo tanto en el número de inscritos, ¿no? Con lo cual también es verdad que ha cambiado mucho eso, ¿no? David, Juan Carlos, cómo se vende una carrera, el marketing, y el hecho de que ahora se mire tanto una carrera que sea muy rápida, que tenga las mejores marcas internacionales, que sea como el caso de Valencia, que tiene, pues eso, es una de las 3 carreras más rápidas de la historia, ¿no? En este momento. Eso, hace 20 años, claro, dudo mucho que vendieran las carreras así. Eso, las cosas eran diferentes, ¿no? En tu caso, David. Sí, además está el tema que Valencia, Barcelona, San Sebastián tienen solamente distancia maratón. Sí. ¿Qué pasa Bueno, escucha, Valencia ahora solo distancia maratón. Verdad, durante unos años tuvo también 10K. Sí, la de 10, que es la que he corrido yo, por cierto. Sí. Entonces, para un maratonero purista dirá, es que me están molestando los de 21, pues porque están corriendo a mi lado, y luego me dejan tirado. Sí, bueno. No, y que están ocupando un espacio o unos ritmos que no son los de un maratoniano. Sí. Estoy hablando en plan purista, que a mí más o menos me da igual. Claro, pero ¿cuánta gente hay de esos? O sea, es que yo eso es un tema que no quiero dejar pasar mucho, porque yo es algo que lo he oído más veces, y a mí me han dado 2 tipos de argumento. Uno, el que tú dices, que realmente no lo entiendo, pero es decir, los que corren a tu lado van a ser distintos a ti siempre, hagan más o menos distancia. Hay gente que sale muy rápido y luego desacelera, gente que empieza muy tranquila y luego empieza a adelantar. ¿De verdad nos condiciona tanto? No creo, yo he hablado por lo que he oído. Sí, por eso lo digo, ¿no? No sé qué piensas tú. Y luego, por otro lado, están los que dicen, no, yo es que si voy a correr un maratón, prefiero que solo haya maratón. Porque de alguna manera, como que lo hace más especial el evento, digo, tampoco lo entiendo. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con que lo hace más especial. No, o sea, Juan Carlos, tú eres uno de los que esta discusión la hemos tenido con amigos también. No sé qué opinas tú. Es decir, ¿para ti un maratón es más puro si no hay nadie corriendo otras distancias? Pues, buena pregunta. A veces lo he llegado a pensar. Yo, hace mucho tiempo, yo ya mis marcas que hice en su momento, que fue a finales de los 90, principios de 2000, ya no las voy a mejorar, evidentemente. Entonces, yo hace mucho tiempo que me tomo las carreras, no para acabarlas una más, venga, llevo ya tantas. No, yo, para mí cada carrera es especial, independientemente de la distancia, doy todo lo que tengo y disfruto con ellas. Lo que decía antes, que en los años 90, a finales de los 90, principios de 2000, Madrid tenía tantos finishes como el resto de maratones juntos en España, posiblemente ahora eso le esté pasando a Valencia, ¿no? O sea, yo creo que si tiene 33.000 inscritos para la próxima edición, yo me imagino que ya son, yo creo que son más, que sumando el resto de España juntos, ¿no? O más o menos. Estoy hablando un poco a ojo, pero quiero decir así a ojo, no creo, quitando los 7.500, 8.000 de Madrid, San Sebastián, Barcelona, Sevilla, tal, bueno, pues a lo mejor salen lo mismo, pero bueno. A mí particularmente no me molesta, ni me molesta ni me deja de molestar. O sea, yo ya voy a tiempos de 4 horas 15, entonces, bueno, pues más gente, más tal. Y en muchos, estamos hablando de los grandes, porque luego hay muchos maratones que con el paso de los años, que siempre han sido minoritarios y han desaparecido con el paso de los años. Yo ahora sí hago de pronto y me estoy acordando, si alguno os acordáis, en Toral de los Vados, en León, apareció el de Benidorm. En Benidorm se ha llegado a celebrar. El de Toral de los Vados yo creo que se sigue celebrando, ¿no? ¿El de Toral de los Vados? Creo que sí, ¿no? Sé. Sí, Ya empezó en casa ya algún tiempo. Fue en Girola, se llegó a correr maratón también. Uno que duró solo 2 o 3 ediciones, que el de Valtiendas, que era nocturno y por parejas. Bueno, era muy curioso. Entonces, muchos han desaparecido o algunos han quedado residuales. Por ejemplo, el de Almagro, el de Toledo, el de Jaén. Bueno, el de Jaén es un poco aparte. En pista. El Jaén en pista. En julio, por cierto, que yo ya he probado y, en fin, no sé si recomendar o no, pero bueno, es otra experiencia distinta. Sí, bueno, pero el Almagro también es un poco, no es en pista, pero también es un poco... es un circuito, hamster, sí, es un poco... Sí, que tienes ese síndrome de hamster. Y han juntado ya ahora se hacen también un poquito por equipos para sumar un poquito más gente, pero no dejamos de ser 100 y pico personas, son más locales, bueno,
en fin, es, digamos, no la segunda división, pero bueno, es la otra cara de los grandes maratones. Bueno, en este caso sería la tercera división, porque en el caso de los maratones podemos hacer una clasificación, yo creo, bastante clara, ¿no? Está en la primera división, o, bueno, no sé si en división de honor y súper espectacular y en solitario estaba Valencia, después estaría Sevilla, Barcelona, Madrid, digamos, en esa primera división, y luego ya en segunda división pues nos encontramos a San Sebastián, Málaga, bueno, Castellón, Bilbao. ¿vale? Bilbao el nocturno, sí, porque el diurno solo duró un año, ¿vale? Hablando de maratones dos años. No, el diurno, bueno, el último diurno, perdón, el último diurno un año, ¿no? ¿Un año? Ah, sí, es verdad, claro. Sí. El Bilbao Vizcaya Marathon, solo dura un año, sí. Pero es cierto que es verdad que hablando de maratones que desaparecieron, el maratón diurno de Bilbao, que era uno de los... creo que era del año 80 o de los principios de los 80. De toda la vida, sí. De toda la vida. Tenía muy poquitos corredores en los últimos años. Yo corrí en alguna ocasión una de las últimas ediciones que hacían maratón y medio maratón de manera conjunta también. En ese caso, es verdad que pues como éramos tan poquitos, nos daba igual que hubiera maratón y medio maratón a la vez. Y además yo sigo teniendo mi mejor marca en medio maratón en aquella carrera. Yo hice solo hasta la mitad. Bueno, pero... Yo es que, perdona Luis, sí. voy a colar aquí una reflexión que estoy haciendo conforme hablamos, ¿no? Estaba buscando información sobre... Hablábamos antes de los ciclos del running, ¿no? Del boom que vino... De hecho, así se titula el episodio. Eso es, que vino en los 80 y demás y que dio origen a los maratones actuales. Estamos hablando de carreras históricas. A ver, en realidad, la historia de las carreras populares en España es mucho más antigua. O sea, claro. Ahora mismo solo hay dos pruebas que yo creo que resistan desde esa primera oleada, ¿no? Que son la Jambuin en Barcelona y la Beovia San Sebastián, que tienen más de 100 años, ambas dos. Bueno, hay alguna por ahí perdida también, ¿no? Tira para tu tierra. Bueno, habrá alguna... Tira para tu tierra, joder. No, ¿cuál te refieres? No, la media maratón de Elche no es una de las... Bueno, la media maratón de Elche tiene 50 ediciones, pero si no me equivoco, es un residuo, si me permitís llamarlo, es un recuerdo de un maratón que hubo en Elche. En Elche se organizó un maratón que lo que pasa es que no sé qué problema logístico hubo hace 50 años y lo tuvieron que partir en dos etapas, por así decirlo, ¿no? Que no pudieron ir todos los participantes, no sé qué pasó, y se inventó el medio maratón y desde entonces se viene celebrando. Y se dice que es el medio maratón más antiguo por esta razón. Yo creo, y esto es una reflexión que os comparto, a ver si es verdad, que cuando se empezaron a montar carreras populares que se salían del circuito atlético, que se salían de los propios clubes y gente federada, en realidad yo creo que se montaban como para exhibición, ¿no? Es decir, creo que a los organizadores les rentaba más vender entradas para que la gente fuera a ver el espectáculo que participara, ¿no? O sea, el producto a vender no era tanto la participación, sino el acudir a ver la prueba. Bueno, yo creo que se sigue haciendo. Hay carreras de Tenerife y Mallorca que son las diputaciones provinciales, ahora no me sale exactamente el término, o el cabildo, no sé qué, que ellos fomentan que vaya gente de fuera, pues para que se gaste el hotel, el vuelo, por supuesto, y la manutención varios días. Entonces es como una especie de escaparate. Y llegan a poner bastante dinero. No, pero no, en este caso no sea que sea un escaparate de la ciudad, sino que la gente vaya a ver la prueba. Ah, que vaya a verla como espectador. Como espectador, sí. O sea, es decir, si ves las fotos antiguas de la Beovia, hay 40 personas corriendo, pero hay miles de personas viendo la prueba. Bueno, ahora eso pasa en los crosses, ¿no? Bueno, o la crosses de élite, ¿no? O claro, la Cegama, por ejemplo, pero son casos muy concretos. Pero en este caso no hablamos de que es que la gente acuda por el evento deportivo en sí, sino yo creo que la gente que acude a animar a esos lugares es porque para ellos es la fiesta de la animación y animar es parte, ¿no? de la carrera. O sea, no es que vayan a ver el espectáculo deportivo, sino que van a animar. Sí. Claro, pero hay que pensar en la sociedad hace 100 años, ¿no? Boston, me estoy yendo muy lejos. O sea, hace 100 años la gente no pensaba tanto en practicar deporte por salud o por ocio, sino que era una cosa extraña. La gente vivía de otra manera. Que hacía deporte era porque pues era deportista, pero molaba ir a ver los espectáculos. Ahí están, tú has escrito artículos sobre el pedestrianismo. Bueno, hace 150 años, hace 140 y hace 130 años se llenaban recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, petados con miles de personas para ver a 4 colgados que hacían una prueba de resistencia a ver cuál era el último que quedaba en pie. Y se tiraban allí horas y días, ¿sabes? Yo creo que la verdadera
primera oleada de esta nueva generación es cuando nacen los maratones o las carreras populares comerciales, donde ya el organizador quería vender dorsales, ¿no? Sí, Yo creo que ahí es el primer cambio, ¿no? Juan Carlos, tú que estás por teléfono y estás hablando menos, a ver, ¿qué opinas de todo esto? Si efectivamente todo eso se ha perdido y al final llevamos décadas sin que las carreras populares atraigan a público, que tampoco entendemos que haya sido ese el enfoque, que la cosa ha ido por otro camino, ¿no? Juan Carlos, se te escucha un poquito mal ahora, Juan Carlos, ¿sí? ¿Ahora un poquito mal? Sí, ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor, sí. Vale. Estaba pensando que cuando empecé, pues eso, tipo año 95, yo no sé, yo no creo que pensáramos mucho, bueno, no sé si hablo por todos, ¿no? Pero quiero decir, claro, todo ha evolucionado, pero no pensábamos tanto en marcas, yo bajaré 3 horas. Eso siempre flotaba, porque lo de las 3 horas siempre flota en el ambiente, pero quiero decir, la evolución de, por supuesto, de calzado, material, es que no, hasta bien entrados los 2000, lo que nos daban eran camisetas de algodón, si os acordáis. Sí, sí. Los dorsales, a mí me faltan mucho, que también guardo todos los dorsales de las primeras carreras, de los primeros años que empecé a correr, porque evidentemente lo del chip incorporado en el dorsal, eso, vamos, era hace muy poquito. impensable. Y eso te cogían el dorsal, te lo arrancabas del pecho y lo ponían en un pincho, y del pincho pues sacaban las clasificaciones. Era así, ¿no? Y bueno, pues yo sigo pensando, yo en las carreras que voy, yo veo a mucha chica, a mucha mujer y a mucha gente que parece que es su primera o sus primeras carreras, y yo eso lo veo positivo. O sea, yo creo que hay lugar para la esperanza, que aunque lo que he dicho antes, al haber más carreras la gente se difumina más y la gente agota más los plazos de inscripción, yo creo, porque sabe que cada fin de semana, hablo de las grandes ciudades o de Madrid en este caso, sabe que hasta jueves, viernes de esa misma semana tiene 3, 4, 5 carreras para elegir sin ningún problema. Entonces yo creo que la gente se reparte más. Sí. Esto es una tortura para el organizador. Claro, es una tortura total. Porque, claro, no sabes cuántos se van a inscribir y la última semana siempre se escribe un mogollón. Entonces, pero claro, has comprado X camisetas o X gorras o X lo que sea. Sí, yo quiero retomar una pregunta que os hacía antes, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que, bueno, los dos, pero sobre todo David, no habéis vivido todos los pasos, ¿no? De la evolución del running, ¿no? De que la gente corra y demás, ¿no? Al principio, pues eso, como decía, no corría prácticamente nadie y mujeres mucho menos. No sé si tú eres capaz de identificar momentos en la historia de estos últimos 45, 50 años en España en los que haya habido algo que haya supuesto, no sé, algo disruptivo o algo que haya supuesto un avance importante dentro de este sector, o momentos clave como lo que decíamos antes, ¿no? La crisis de 2008 es lo que nos hemos aprendido todos, ¿no? El gran boom de que salga mucha gente a correr a la calle tiene que ver con el hecho de que la gente o está en el paro, o está mal, o está fatal por el tema de la crisis, y entonces sale a correr para eliminar, pues para evadirse, ¿no? Y de sus problemas y demás. Eso es lo que nos dijeron en su día, o la gente que llegaba a los 35, 40 años en esa época y quería de repente ponerse en forma y tal. Bueno, ¿tú qué momentos clave destacarías de toda esta evolución? Pues yo creo que ha sido la carrera de la mujer, porque antes de la carrera de la mujer, que ya lleva 16 o 17 años, es que no veías a casi ninguna mujer en las carreras, pero en serio que mucho menos del 10%. Entonces esto ha supuesto que las chicas hayan perdido la vergüenza, digo porque se piensan que por correr poco eres peor, y todo lo contrario. O por una ropa que llevas que a lo mejor no le apetece salir así a correr, pero claro, ya te acostumbras a llevar esa ropa y ya se siente feliz y cómoda. Creo que esto ha ayudado muchísimo, porque ahora se ven obviamente muchísimas más mujeres que antes, pero tengo un dato que no invita a celebrarlo con cohetes, que es el Maratón de Madrid. Llegaron a meta 1.006 mujeres, o sea, un 13,6%. Este dato no tiene que ser ni bueno ni malo, o sea, lo constato. Para mí el medio maratón es más sano que un maratón, es decir. Ya. Y en el medio maratón de Madrid llegaron 31%.
de mujeres. O sea que, Bueno, en el maratón de Nueva York el 50% Sí. ya están Sí, mujeres. pero es lo que decíamos, ¿no? Allí se lo toman de otra manera, ¿no? Lo de participar en grandes carreras. No solo las mujeres, los hombres también. Y es verdad que corren muchas más mujeres, un porcentaje mucho más elevado de mujeres. debe ser que, bueno, aquí tú vas a la casa de campo o al retiro, bueno, donde vayas, es que hay casi el mismo número de hombres que de mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, por lo que sea, son menos competitivas y les gusta menos poner un dorsal, y no olvidemos el machismo que no ha desaparecido de este planeta, y muchas parejas se tiene que dar la mujer con los niños. Yo creo que esto da para un programa entero, este Sí, debate, sí. porque de hecho hace 2 semanas, justo en un newsletter de Correr para Siempre, yo hablaba de ello, justo el día después de la carrera de la mujer, y iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, ostras, si el día de la carrera de la mujer 30.000 o 35.000 personas se ponen un dorsal y salen a hacer deporte de manera más o menos competitiva, me da igual, y se divierten y se lo pasan pipa, ¿por qué esas mujeres no están luego en el resto de carreras? ¿Qué no le están ofreciendo? Porque no está en ellas. No es que es verdad que sí que quizá haya un componente de, oye, sentirse más seguras en un entorno donde solo haya mujeres, para evitar miradas, comentarios, todo lo que queramos, y eso que no lo tenemos que hacer mirar. Pero es verdad que las carreras populares quizá no les estén ofreciendo lo que están buscando. No, hay algunas que lo repito, creo que es intentan. un debate. Sí. Pues podemos prepararlo para algún día. Juan Carlos, a ti te quiero hacer la misma pregunta que le he hecho ahora a David. No sé si tú consideras que hay algún momento clave, ¿no?, en esta evolución del running, de que la gente salga a correr o participe en carreras, algo que hayas vivido en los últimos, 30 años más o menos que vas corriendo. Aparte de la carrera de la mujer, que estoy de acuerdo, yo también apuntaría a la San Silvestre. En la San Silvestre, en los años 90 finales, había 8 o 10.000 inscritos. Fueron ampliando el cupo, se empezó a correr la voz de que molaba mucho, se cortaba Madrid de noche, tal, que ahora con tantas oleadas, pues se sale de día, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a 40.000, y ya en 40.000 se supone que se ha estabilizado por cuestiones de organización y demás. Y hay también bastantes miles que corren sin dorsal, evidentemente. Pero Claro, pero tendría que ocurrir algo antes. Es decir, ¿qué ocurre para que de repente una carrera tenga 40.000 personas? Porque esto no es de hace 20 o 15 años, es de la última década que ha conseguido ya 40.000 corredores. Es verdad que sí hay un momento en el que la San Silvestre se convierte en una carrera muy popular, que es a principios de siglo, sobre todo a partir de 2010. Pero, ¿qué puede ocurrir para que de repente tanta gente quiera... No es un caso aislado, pero sí, se puede tener como caso aislado, pero sí que puede ser algo, no sé cómo decirlo, ¿no?, muy representativo de lo que ha ocurrido en la sociedad con el tema de practicar este deporte, ¿no?, de manera popular. ¿Puede haber algo antes que haya sido el...? También yo en creo... el caso de... Sí, dime, Juan Carlos. No, en el caso de San Silvestre, yo por ejemplo estoy pensando en 3 factores. Uno, yo creo que el boca a boca, en el sentido de, es que es una carrera que mola mucho, es de noche, es el último día del año, toda la historia, que no siempre ha sido el último día del año, pero bueno. 2, es una distancia relativamente asequible, el recorrido favorece, quitando el último kilómetro y medio, tal. Entonces, el ambiente, pues no hay que prepararla increíblemente, da igual, a mucha gente le da igual la marca, tal. Yo creo que eso sí que ha ido favoreciendo el que se haya pasado. En ese caso concreto de la San Silvestre. Sí. Yo también quería hablar de la irrupción de la tecnología. Claro. Que a la gente le mola estar todo el día pues con su reloj que te marca, te motiva, te vas con tu musiquita, tema de los ritmos, tal, y las redes sociales. Porque parece que si no lo subes a redes sociales no has corrido ese día. Y bueno, pues eso es en fin, puede motivar a bastante gente. Bueno, 2 cosas. La tecnología ayuda a que podamos medir mejor nuestros progresos. Incluso la tecnología nos ayuda a correr mejor, ¿vale? Porque podemos usar la tecnología para hacer planes de entrenamiento, o incluso podemos usar máquinas que nos ayuden a tonificar y a tener músculos mejores para correr y demás. Bueno, que eso es una cosa que se puede discutir mucho, pero bueno, independientemente de eso, la tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Y luego lo que dices de las redes sociales es que lo que han hecho ha sido funcionar como un altavoz, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de repente se han visto
han dicho, joder, cómo mola esta carrera, porque aparece en las redes sociales. Claro, yo creo que también la irrupción de las redes sociales es muy importante, sobre todo a partir de 2010, a partir de la llegada también, o de la evolución un poco de Facebook, Twitter no tanto, pero sobre todo Facebook, y ya la llegada de Instagram ha sido el top. Y por cierto, ayer, hablando de esto, una curiosidad, tengo que enterarme muy bien de quién era, pero ayer cuando estuve en la carrera de San Filipo, había un chaval. A mí esto me lo dijeron, yo no me enteré, yo no estaba dándome cuenta. Yo estaba de speaker y me vino un César, un corredor muy habitual de carreras populares, que muchos le conoceréis, César Sánchez, y me decía, mira, pues por ahí está ese chico que le vieron todavía una carrera, es un chaval, es un chaval muy joven, no sé exactamente cuánto edad tendrá, y había muchísima gente, adolescente, muchísimos jóvenes, que en esa carrera hay muchas personas jóvenes, sacándose fotos con él, y era un influencer, pero decía, yo digo, pero es influencer y corre, o es corredor, o es influencer porque es corredor. Yo la verdad es que no me quedé con el nombre y tengo que investigarlo un poco, pero me llamó mucho la atención el fenómeno de un chaval, además creo que no es atleta pro, porque además yo creo que en todo caso debería ser de categorías sub-23, pero es un chaval que tiene buenas, ¿cómo se dice? Buenas marcas en 15K, en 10K, y es un tío que corre mucho. Y como que el hecho de que él estuviera allí corriendo, el hecho de que sea corredor, era lo que atraía a la gente para sacarse fotos con él y para luego colgarla en las redes sociales, ¿no? Y digo, ostras, cómo mola, ¿no? Que haya gente joven que esté a los chavales, a los adolescentes, a las adolescentes, motivando, diciendo, es que estoy en esta carrera, y la gente se saca fotos ahí en la propia carrera con él, ¿no? O sea, que igual todavía tenemos esperanza de que esto siga creciendo. Fíjate, así, ¿no? Eso lo hablamos tú y yo, creo, el otro día, ¿no? El papel el factor imitativo de efecto llamada que podían hacer los influencers. Deberíamos citar en este apartado en la anterior oleada, en el anterior boom del running de los 2006, 2007, 2008, pues a gente como por ejemplo Cristina Mitre, si hablamos de carreras de mujeres que corren, ¿no? Nunca mejor dicho. O sea, que haya gente que desde el mundo de la divulgación, o nuestra amiga Alma Obregón, sin ir más lejos, en los dos casos, por ejemplo, atrayeron a muchas mujeres al running. Pues esos perfiles hoy quizá entre los más jóvenes no existen, y es un factor de tirón que no estamos teniendo, pero que quizá mañana con el chaval este, que no sé quién es, que tengo curiosidad ahora por descubrirlo, Luis, o por otras personalidades que puedan surgir, de repente se vuelve a poner de moda, porque al final, fíjate, yo estaba pensando en que el papel de las redes sociales hoy en día en el consumo ayuda mucho a aquellos sectores que tú puedes publicar cosas para demostrar que también, pues que tienes la misma ropa que el famoso de turno, que has ido al mismo restaurante. ¿Qué sería hoy de la restauración sin el factor foodie y sin el factor compartir las fotos de los platos que comen? No iría nadie a los restaurantes por hedonismo, ¿no? Y que sería sin el fenómeno de los chefs estrella, ¿vale? Y no hablo solo de las estrellas Michelin, sino de estos chefs que de repente, pues, porque eso existía tampoco, ¿no? Repercusión mediática. Y en cambio, ¿qué ha bajado? ¿Qué cosa no se consume tanto como se consumía antes y está el sector bastante jodido? Los cines. Porque lamentablemente tú no te puedes hacer una foto dentro de un cine y compartir en tus redes sociales. Por poder puedes hacerla, pero sí. Claro, pero no vende igual. Y fíjate, es multifactorial, como siempre, y son muchas cosas. Pero cuando estuvo de moda hacerse fotos corriendo, el running creció. Cuando ya no eras tan diferente, ya es como lo que hace todo el mundo, no sé qué, ha vuelto a bajar, pero volverá a ponerse de moda. Y luego, pues a la gente le da por el trail y de repente se arrastra no sé cuánta gente al trail. O, joder, imagínate, por pensar, imagínate que de repente se pone de moda correr en pista de nuevo. Y se nos llena la pista de gente haciendo 1500. ¿Cómo molaría, ¿no? Sí, Juan Carlos, dime, ¿querías decir algo? Pista, no, el otro día, casualmente no soy yo muy pistero, pero estuve haciendo unas series ahí en Vallehermoso, que la verdad es que es una gozada de estadio. Y nada más. Y luego hay mucha... Sí, Juan Carlos, termina tú. No, que como os escucho atentamente y no he metido mucha gamba ahí, porque yo soy más bien del mundo analógico, entonces... todo esto de las redes, o sea, lo entiendo, lo comprendo y lo celebro. Si todo suma para el mundo del running, adelante. Pero estoy un poco fuera de juego porque no tengo ninguna red social y tal, pero sí que lo entiendo y es un fenómeno. Y sí, mira, sí, de alguna manera eso... Y aún así, Juan Carlos, sin tener redes sociales, eres el que más carreras ha corrido, probablemente más que los otros 3 sumados. Sí, ¿Cuántas carreras llevas? Porque tú sí que llevas la contabilidad. Sí que la llevo. Pues 660 más o menos.
puedo Bueno, llevar. ¿tú cuántas llevas, David? Ni idea. Pero más o menos, ¿cuántas? ¿200, 300? No tengo ni la menor idea. No sé. Es verdad que tú llevas más años, con lo cual igual te acercas a Juan Carlos. Yo llevé la contabilidad durante 2 años, luego ya me aburrí, dije, ¿para qué? Y sí, llevo la contabilidad de los 2 últimos años, 2. O sea que es más fácil para mí. Son los 2 últimos años que menos has corrido. Claro, por supuesto. Pero antes quería intervenir porque quería, bueno, que la gente ya cada vez se preocupa un poco más de su salud. Vas cumpliendo años, 40, 50, no quiero... Eso es lo que quería aportar yo y también. objetivamente, correr es sano, objetivamente. Claro. Eso, Pero- andar es sano, pero cuando ves que andar no es suficiente, pues te pones a correr. Y ya si encima haces gimnasia, en fin, que la gente se está cuidando un poco más que hace, por decir algo, 25 años. Pero eso es lo que empezó, lo que decíamos, ¿no? Hace unos 10 años, 12 años, ¿no? Cuando yo empecé a correr, bueno, a ver, yo ya corría cuando era muy niño, ya lo conté muchas veces, luego tuve una época de muchos años que no corrí y luego cuando lo retomé, pues eso, a partir de los 35 años es cuando dices, hombre, pues quiero cuidarme, estoy con sobrepeso, no sé qué. Ahí yo creo que también ha influido en toda la evolución del running, que nos ha llevado al momento que estamos ahora, porque yo creo que sí que existe, a partir del año 2008-2010, un punto de no retorno, y es el momento en el que todo se populariza más, todo se democratiza más, las redes sociales empiezan a tener su momento álgido, yo creo que lo de la crisis, como decía antes, también afectó un poquito, han cambiado muchas cosas y sobre todo el tema del cuidado personal, porque ahora mismo es algo que se ha extendido en los últimos 10-15 años en la sociedad y es algo que ya lo tenemos muy asumido y es hay que cuidarse, sobre todo a partir de ciertas edades. Y eso ha llevado a que mucha gente, con ese afán de cuidarse, de comer mejor, de hacer deporte, haya salido a las calles a practicar el running, a correr, básicamente porque es un deporte muy fácil de practicar, ¿no? Entonces yo creo que también ese fue un momento crítico y eso es una cosa que ha cambiado totalmente la sociedad. La gente va más a los gimnasios, la gente practica más deporte, más pádel, más no sé qué, y también, por supuesto, corre más, ¿no? Yo creo que, para ir cerrando un poquito, yo creo que ese sería el último punto importante, la última de las claves dentro de esta evolución, ¿no? Y de los ciclos que ha tenido el running. Estoy totalmente de acuerdo con Luis, totalmente de acuerdo. Me estaba acordando que cómo han cambiado en una cosita las carreras y en otra no han cambiado nada. Lo que han cambiado muchísimo, me acuerdo cuando no había chip, nos poníamos todos, pero queríamos salir todos en primera fila y si no en la segunda. Claro. Y claro, como era tiempo bruto, no había tiempo neto, pues bueno, había verdadera... los primeros 300 metros era horroroso. Codazo. Hombre, ojo, que ahora también es cierto, yo creo que todos lo sabéis porque casi todos hemos estado en alguna ocasión en las primeras filas de una carrera, ¿no? Intentas ponerte allí porque si te pones un poco atrás es muy complicado correr, sobre todo en las carreras muy multitudinarias, en los primeros metros, ¿no? Juan Carlos, ¿a ti también te ha pasado? Sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Pero no nos importa tanto, eso es verdad. Sí, es que ya lo enfocamos todo de otra manera, es otro enfoque distinto ya, pero sí es cierto que muchas carreras, sobre todo cuando no es una salida muy ancha, pues luego te cuesta no solo el tiempo que a lo mejor pierdes y luego la clasificación se hace con tiempo bruto y neto, pero que se hace con bruto, la oficial. Sí. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí, es que está saltando la sí, no, sí, programa. bueno, solo la estás escuchando tú, tranquilo, nada, ya no pasaba esta Y otra cosa que por desgracia Haciendo creo pruebas. que no ha cambiado es lo de las camisetas, por favor. Señores organizadores, entre los cuales me incluyo, no más camisetas. Mira, en el trofeo aquí les hemos dado una toalla, luego al año siguiente unos guantes. Joder, es que nadie pone este cascabel a este gato. O sea, que tenemos... Totalmente de acuerdo con David, porque yo creo que los que llevamos algún año que otro, o sea, no es que tengamos el armario lleno de camisetas que todavía no nos hemos puesto, hemos regalado 500.000, que ya la gente yo creo que está cansada de nosotros. Sí, mis amigos están todos llenos de camisetas, los que no corren. Yo creo que me he quedado con, no sé, 20 camisetas, creo, algunas así por una cuestión sentimental, porque las quiero tener de recuerdo, y creo que uso 3. O sea, es verdad que yo casi siempre que salgo a correr corro con las camisetas que ahora llevan Chema y David, que es la camiseta de A Tu Ritmo, ¿vale? Que ya nos queda un poco todo anticuada porque desde hace unos años cuando sí, bueno, deportismo y pal, bueno, es igual, que está un poquito cada, hay que hacer nuevas, pero que sigue usándolas. Y luego alguna carrera que me gusta ponerme por una cuestión de comodidad y por cómo es el tejido de la camiseta y demás. Es que al final, y básicamente porque están siempre las primeras en el cajón, porque las sacas, las lavas, las vuelves a poner en el cajón y al final son 3-4 que las Las del fondo Eso cuando las llegas a poner en el cajón, las mías a veces me las pongo del tendedero yo directamente. también hago lo mismo. Voy a andar ahí abriendo un cajón y tal, si le tengo aquí el tendedero, me la pongo, ya está, y salgo a correr. Sí. Mira, de hecho, mira. A ver qué vaya a sacar. Tengo el ¿Tienes el cajón aquí tendedero a mi ahí? lado, mira, ¿Tienes el tendedero ahí? No, pero tengo el cajón, mira, te puedo enseñar las Valencia. que tengo. Mira, Maratón de Valencia 2017. Sí.
Beovia San Sebastián 2020, no, 2000, ¿qué es esto que es? 2022. No, 2020 no hubo, ¿no? Yo creo, 2022. ¿Cuál más? Maratón de Málaga 2022, bueno, pues Sí. sí, pues las últimas. Sí, más o menos es lo que yo uso, sobre todo las de, como tengo varias de A tu ritmo, pues eso. las Mira, que suelo usar. voy a enseñar una que a que no la tenéis vosotros. A ver, esta es la carrera de INTA. Ah, vale, que eso es una carrera interna de INTA, ¿no? De la- ¿Has visto? Una carrera del por dentro de las organismo. instalaciones del INTA que Sí. se celebró hace un mes aproximadamente y de la que un día podemos hablar, que es una Perfecto. iniciativa interna muy interesante. Y si las camisetas fueran de algodón y con un diseño aceptable, te las podrías poner para dar un paseo, pero Bueno, claro, sí, en eso sabes quiénes la petaban, ¿no? Lo vas a decir. vosotros. No, Hombre, bueno, vale, bueno, las- pero- no, me nosotras. refería a camisetas de carreras en algodón, sí, no, yo tengo por ahí unas cuantas todavía, sí, de las camisetas que hemos hecho nosotros de A tu ritmo, con algunas frases y tal, y con algunos motivos chulos, para vender, no, pero me refiero a organizadores que daban camisetas de carreras de algodón, pero no porque en antaño se dieran de algodón porque era porque mucha gente corría camisetas de algodón, no, me refiero a años recientes, los que lo petaron fueron, que tú te lo conoces muy bien y además tú también estabas muy metido ahí en esa carrera, la carrera que se hacía en el Escorial, esta de Del rock and roll. el rock and roll, Sí, ¿no? señor. ¿Cómo se llama esa carrera? Que tenía Sí, la cuesta, la carrera del rock cuesta and roll. rompecorazones. La rompecorazones. Que era sí, sí, terrible, sí. yo la corrí varios años. Y eso regalaba unas camisetas que tenían motivos de running, pero que a la vez también motivos musicales de rock y tal, y que molaban muchísimo. Yo tengo la de Iron Maiden, que la tengo todavía muchísimo cariño. Ramones. Ramones, o algún Bueno, año. y Sí. el medio maratón rockero de Villaverde también daba una camiseta Sí, negra es de verdad. algodón. de Sí, manga sí, larga. sí, es verdad. Es verdad, es una cuestión de rockero. Oye, ya que estáis vosotros y que sois grandes, ¿por qué no Grandes. le decimos a alguien que reflote las carreras rockeras? Que Vamos lo a, vale mucho de menos. vamos a hablar con ellos. No, bueno, hay aquella de Escorial, no sé por qué se dejó hacer, se la hacía la Slap, ¿no? Sí, empezó Motor Press Ibérica y Motor luego, Press y luego las las Lab. sí. A mí me encantaba esa carrera. Sí. Pues no sé. Y no luego, sé por qué. y luego la de Villaverde, pues bueno, hubo 2 o 3 años con problemas, con movidas, cuestiones de permiso, sobre todo el tema sanitario, de seguridad y no sé qué, y ya pues la Agrupación Deportiva Maratón pues desistió y dijo que poner tanto esfuerzo para después que la carrera no saliera pues no merecía la pena. Así que bueno, pues nada. Algún día se recupera la media maratón rockera, que era primero media maratón de Villaverde y luego media maratón rockera de Villaverde desde que entró Vinilo FM. Y entramos nosotros con A tu ritmo. ¿te Sí, acordás? sí. Bueno, Hay se que recuperará. hacer Pues fíjate cuántas cosas han cambiado. Es que si nos pudiéramos tirar aquí horas hablando sin dirigir un poquito los temas a tratar, divagando, pues nada, no acabaríamos nunca. Así que nada, oye, David, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta mi casa. Nada, y un placer. nada, A ver qué hago mañana por la mañana, porque os escucho los martes. o sea, ya, ya lo has escuchado en vivo. o Ya sea, pondré música. Lo que sea. Vale. Juan Carlos, muchas gracias, que sabemos que además tienes que irte. Te vamos a dejar ya libre. A vosotros. Oye, ¿se te escucha mal, Juan Carlos? A vosotros, un saludo, sí. Ahora. Venga, pues un Hola. saludo. Venga, muchísimas Un gracias. saludo, chao. Y Hasta luego. hasta luego. Y a toda la audiencia, pues lo que decíamos, ¿no? Que muchísimas gracias por estar ahí cada semana, por ayudarnos, por apoyarnos y sobre todo porque cada vez interactuáis más con nosotros. Porque nos gusta cada vez más ese término de comunidad, ¿verdad, Chema? O sea, porque Sí, eso de que porque crezca además- mucho el podcast y que tenga muchísimos oyentes, sí, mola. Pero a mí me gusta que los oyentes que tenemos, que son oyentes muy fieles, estamos ahí manteniendo un grupo de oyentes muy fieles, ¿no? De muchos oyentes y sobre todo algunos que interactúan mucho con nosotros en redes, en comentarios y en Telegram, pues al final mola eso, que haya una gente Sí, muy además fiel, ¿no? en Telegram estamos hablando un poquito de todo, pero por ejemplo últimamente hemos hablado mucho de planes de entrenamiento, de sugerencias de volúmenes de kilómetros semanales y cosas así, y de vez en cuando, además son temas que a mí particularmente me gusta mucho hablar y aprender de lo que hace cada uno, así que, sí, está fenomenal, pero no nos queremos quedar ahí, o sea, cuanto más grande sea la comunidad de A tu ritmo, más Eso opiniones diferentes y más formas diferentes de correr, que creo que es lo interesante de esto, ¿no? De Que eso cada se uno trata. lo hacemos de una manera distinta y esperamos algo distinto. Y mira, voy a cerrar con un último dato, Luis, y es que hablaba antes David de hacer deporte por sentirse bien y de la tendencia de la vida sana. Según datos de la web de Statista, Sí, estatista. que sabéis que hace recopilaciones y a veces hace encuestas propias, tiene una encuesta acerca del porcentaje de población que corre en España. Y el último dato que he encontrado dice que en 2021 es el año que más gente 21. practicaba running en España. 2021, sí, 21, no pero tiene el dato de 2022. ten en cuenta una cosa importante. Pandemia. Sí, pandemia, sí, pero no viene el de 2022, pero la tendencia es de crecimiento, es un 12,6%
de personas en España declararon que habían corrido en el último mes. Sí, no, pero yo no sé, habría que ver los de Creo que 2022 y INE, 2023. hay alguna encuesta del INE que da un dato mucho mayor y hay fuentes. Pero Sí, bueno, pero precisamente el del INE hablaba de una pequeña subida en otros deportes, pero pequeña caída en lo de correr. Bueno, no sé, ya miraremos, porque estos datos también mola mirarlos, aunque yo no me los creo tanto. Bueno, es difícil, es muy difícil sacar un dato unificado y por desgracia en España no contamos con muchísima información, pero yo creo que sí, que en definitiva la gente está haciendo cada vez más deporte en general, lo cual es maravilloso. Ahora, vamos, que corre mucha más gente en las calles y en los parques que cuando tú corriste tu primera carrera en el 78, David. Sí, antes nos saludábamos en la casa de campo. Bueno, pero por supuesto nos saludamos todos. Bueno, ahora yo también suelo saludar a la gente, pero es verdad que os conocíais todos. Ahora decir. cuesta más. Cuesta más. Bueno, que nosotros os saludamos hasta la próxima semana o hasta cuando aparezcamos por aquí en el canal de podcast. Gracias por seguirnos. Suscribiros a la newsletter, ¿vale? También, Correr para Siempre. El viernes también tenéis una nueva entrega. Gracias y adiós. Adiós.